Esto corresponde al segundo bloque de personas que en realidad no son chef. Ella es doctora, está todo el día en su estudio jurídico, bueno, entre los abogados, está con sus hijos en la casa, pero sí también dijo sí a este proyecto. Muchísimas gracias, Iris, por esta apertura y también el vino. Así que vas a elegir ahora cuál es tu regalo, porque Odas, Vinoteca de Puerto Iguazú, a través de Lilian Viana, nos está regalando todo este equipo, porque así también formamos nosotros un equipo de gente, de trabajo y también con los regalos de esta vinoteca tan linda de Puerto Iguazú. Bueno, muchas gracias, Aida. El placer es nuestro. Realmente siempre poder colaborar contigo es un placer. El vino que yo elegí es el Torrontés de Cafayate, de bodegas Echard. Es un vino muy especial porque solamente existe en la Argentina. La cepa Torrontés, que es una cepa que en principio en boca es dulce y luego se convierte en seca, solamente es cultivada en la Argentina. Y en el mejor lugar de la Argentina para la cepa Torrontés es Salta, es Cafayate. La altura de 1500 metros sobre el nivel del mar y esas especiales condiciones hacen de este vino algo único en el mundo. Por eso elegí realmente esta botella de vino, porque es muy argentina, muy nuestra. Ahora sí, vamos a nuestro tema, vamos a nuestra receta de hoy con Iris. Como bien dijimos, esta es la primera vez que está Iris en el programa y habíamos dicho una receta. En todas las recetas actuales se mezclan, se incluye el té o también la yerba mate. Ustedes saben que se están haciendo ya muchos encuentros de chef para que se incluya la yerba mate, el café también dentro de las comidas, de las recetas de las comidas. Así que vamos a decirle a Iris que nos explique, porque esto tiene mucho tema, mucha historia, muchas cosas que tenemos que saber. Poco a poco lo vamos a ir conociendo. Iris, esto es todo tuyo. Sí, el té es realmente una cultura milenaria. En el mundo el té representa más que una infusión, una cultura. Hay toda una ceremonia alrededor del preparado del té. Bueno, el té es milenario. El té en realidad nace en el año 2700 a.C. y por casualidad, porque un emperador chino, Xiongnu, que era un conocedor realmente porque le interesaban mucho las hierbas y todo, hervían el agua. Los chinos hervían el agua por cuestiones de seguridad, porque el agua estaba muy contaminada, hasta hoy todavía. Entonces hervía el agua para tomar agua hervida. De casualidad se le cae una hoja de un arbusto en la taza de té hervido. Toma un traguito y inmediatamente le produce un bienestar muy especial. Entonces investigan y es una planta que es la Camellia sinensis, que yo les traje, que es de esta familia, es la planta del té. Entonces esa hoja que cae es la que le produce ese bienestar. Ahí entran a investigar y comienza toda la cultura del té. O sea, los chinos son los que en primer lugar comienzan con esta cultura. Luego, recién en el 1600, el té se introduce en Europa de manos de los holandeses, que en sus barcos llevan el té. Así también nace el famoso té negro. ¿Por qué? Porque es té fermentado. Porque dice que también por casualidad en el barco, al transportar el té, se le fermenta el té y bueno, no querían tirar esa carga, entonces lo prueban y realmente les gusta. Bueno, quiero primero hacer una diferencia. La gente dice, tomo un té. Tomar un té, el té es solamente de la familia de la Camellia sinensis, de esa especie. Todas las demás son infusiones o tisanas. O sea, tenemos por un lado, qué sé yo, manzanilla, boldo, menta, esas son infusiones. Los tés tienen 4 especies.
El negro, por un lado, que acá lo vemos, que cambia el proceso y la fermentación. Eso es lo que nos hace la diferencia entre las especies. El té negro, que tiene una mayor fermentación, y es lo que le llega a resultar ese color. El té rojo es la segunda especie, que tiene otro proceso de oxidación y de fermentación y resulta ese color. El té verde y el té blanco, esas son las 4 especies. El té verde ustedes lo conocen, se ve habitualmente incluso en mercados ahora, porque se pudo comprobar sus altas cantidad de vitaminas, proteínas, y es antioxidante. Entonces, bueno, la gente se volcó mucho al consumo del té verde. Y el té blanco, que es una exquisitez absoluta, muy poco conocida en el mercado, porque es un té muy especial. Es proveniente del Japón, se cosecha solamente 2 días en primavera, a la madrugada, solamente se le sacan los pequeños brotos que ustedes ven en la planta. Estos pequeños brotitos que tiene la planta son los que se cosechan, y hay 2 en cada plantita. Por lo tanto, esto es lo que define esa especie, que es el té blanco, que es poco conocida, por eso hago hincapié. Es muy caro también por justamente esas cosas. La cosechan solamente mujeres, la cultura dice que no deben cosecharla los hombres. O sea, hay toda una tradición alrededor del tema. En la base del Himalaya es muy conocido las plantaciones de té blanco. Mucha gente me dice, ¿cómo puede ser que el té verde me resulte amargo? Sí. Y yo le digo, no, esto tiene que ver no tanto con el té en sí, porque nosotros a nivel local conseguimos muy lindos tés para tomar, té verde, es por el tiempo de infusión. O sea, primero que el agua para tomar un buen té hay que tener muchísimo cuidado. No debe hervir. O sea, cuando se pone a hervir el agua, el té negro puede resistir hasta 100 grados de temperatura, pero el té verde tan solo 80 grados, y eso es así a rajatabla, porque si no el té queda amargo. Y el té verde se infusiona un solo minuto. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se mueva, no se vaya a ningún lado con ese saquito ahí. Si usa un saquito, siempre es recomendable usar las hebras, porque las hebras son de mejor calidad. Pero si usted pone eso en el agua de 80 grados, es contar hasta 60 y sacarlo. Entonces el té jamás va a ser amargo. En cambio, el té rojo, el té negro, sí, resisten un reposo, una infusión de hasta 3 minutos. Alrededor de toda esta historia es que también vemos lo que yo decía, la diferencia entre té y infusiones, que estas cosas que son mezclas de frutas y de especias, de pronto, son infusiones, ¿no? No son considerados tés. Después hay un té también muy especial que se consigue en determinados lugares, que es el rooibos. El rooibos es un té africano que, si usted es de un arbusto, que es un arbusto que sí se aleja de la familia, de la camelia, porque no tiene cafeína, no tiene teína, digamos. Teína en este caso. Todo el que no tiene teína no es considerado té, sino que es una infusión. Este té es muy especial, tiene un aroma impresionante, es sumamente agradable y es antioxidante. ¿Esto se consigue acá en Argentina? Muy poco, sí. Muy poco se consigue. En realidad eso se consigue en Europa, pero en Brasil hay una casa también de té alemana que, bueno, claro, hay que ir y buscarlo, claro. Es una incomodidad. En Buenos Aires hay determinados lugares, hay unas marcas ahora nuevas que están en el mercado que a veces tienen.